La muerte de Igor les había pegado duro. Primero fue Matías, padre de Milagros, ahora su perro, asesinados por nahuales. Dos lamentables sucesos. Sin embargo, aunque esto no era un aliciente para ellos, también les causaron dos bajas. Catarino mató a un perro de un plomazo, Matías a Igor otro de zarpazos. No sabían cuántos nahuales eran y ahora debían tener más cuidado. Habían visto a uno por la tienda con el collar de su padre, andaban muy cerca y por el encuentro en la parcela podrían seguir su rastro utilizando el olfato. Milagros le pidió a Catarino ir a la parcela, debían ganarles la delantera. Tal vez ella podría encontrar su guarida por medio de sus huellas. El campesino estuvo de acuerdo, era una buena idea. Si encontraban su madriguera, podían tomarlos por sorpresa. Cuando llegaron a la labor, ya no estaba el cuerpo del nahual que habían dejado muerto. Sus compañeros fueron por él para llevárselo. Imaginaron que eran ellos porque encontraron huellas grandes de perro. Era lo que buscaban para seguir su rastro. Los nahuales estaban tan confiados que no se preocuparon por borrarlas. Pensaban que por ser una mujer nahuala no se atrevería a buscarlos. Estaban equivocados. Milagros era valiente y tenaz. Eso y la virtud de convertirse en mujer perra era herencia de su padre. Entonces se transformó en nahuala. Era algo prodigioso ver cuando lo hacía. No muchos tienen esa fortuna de verlo y vivir para contarlo. Después, utilizando el olfato, siguió ese rastro. Debían ser precavidos. El camino podía estar infestado de bestias perro. Caminaron por algo de tiempo, Milagros siempre usando su olfato y Catarino preparado con el rifle. Si percibía algo extraño dispararía de inmediato. Sin embargo, el monte estaba solitario. La nahuala reconoció que ese camino era el que la llevaba a su casa. Momentos después llegaban a ella, hasta ahí los llevaron las huellas, pero no había nadie. Su jacal estaba quemado, alguien deseaba que no regresara. ¿Pero por qué? ¿Cuáles eran sus intenciones de casarse con Milagros? Eso causó la muerte de sus padres por negarles la mano de su hija al nahual perro. Al no encontrar nada se regresaron, no querían que los timara la noche, podrían ser sorprendidos por los nahuales. Por lo tanto, en la guarida nahual, el motivo por el cual no habían ido por Milagros era por estarle haciendo una ceremonia luctuosa al compañero caído. Quemarían su cuerpo para después soltar las cenizas al viento. Así quedaría libre su espíritu del estirpe nahual y descansaría en paz. Lo hacían al estilo indio. Mientras que en el camino Milagros había regresado a su forma humana, quería evitar que alguien la viera convertida en nahual perro. Aún estaban lejos, pero podría andar algún leñador o arriero, y eso no les convenía. De repente 3 sujetos le salieron en el camino. Uno de ellos era de los que fueron a robarle su maíz, el que había huido y se estaba ocultando en el monte. Querían asaltarlos, entonces reconoció a Catarino. Lo desarmó amenazándolo con un cuchillo, diciéndole que le daba gusto verlo para cobrarle una cuenta. Los otros 2 se llevaron a Milagros tras unos arbustos. Pensaban que era su hija y querían abusar de ella como venganza, mientras el asaltante aprovechaba para quitarle a Catarino todo lo que traía. En eso se empezaron a oír rugidos y gritos escalofriantes de donde estaban sus compinches abusando de la muchacha. El rufián clavó su puñal en el costado de Catarino para que no interviniera. Luego, rápido fue a ver qué estaba sucediendo con sus compañeros. No podía dar crédito a lo que veía. La misma bestia que matara a sus otros compañeros cuando intentaron robar su maíz estaba devorando a quienes querían violarla. Dominó su terror y de un rápido movimiento clavó el cuchillo en la espalda de la nahuala. La bestia se levantó al sentir la puñalada y con una garra la sacó, cerrando la herida en segundos. Al ver que la puñalada no le hizo nada, sacó una pistola y quiso dispararle, pero el arma no tronó, las balas no estaban benditas y así no funcionaban contra un nahual. Pero las garras de ella no necesitaban estar benditas para acabar con aquella sabandija y de zarpazos lo destrozó.
Como Centella fue con Catarino, al verlo herido lanzó un aullido. No había tiempo que perder. Tomó rifle y hombre entre sus garras y se fue veloz. Tenía que ser atendido pronto, si no moriría desangrado. Los cadáveres de la escoria quedaron tendidos entre matorrales. Cuando llegó ya estaba oscureciendo. Emitió un aullido. Carmen al escucharlo salió rifle en mano, pensando que eran sus enemigos. Pero cuando vio que la nahuala traía sangrante a Catarino entre sus garras, pensando lo peor, soltó un escalofriante grito. Entraron a la casa y lo acomodaron en un sillón. La nahuala regresó a su forma normal y le contó a detalle todo lo sucedido. Revisaron la herida. Por fortuna no era de mucho peligro. Una costilla evitó que fuera más profunda. No había dañado ningún órgano vital y ellas mismas lo curaron. Esa noche se la pasaron en vela, cuidando que no fuera a recaer. Por la mañana amaneció fuera de peligro, pidiendo agua. La pérdida de sangre le había causado mucha sed. Vio a su mujer angustiada y le dijo que no se preocupara. Era un hueso duro de roer. Luego agradeció a Milagros por haberlo salvado. Ella solamente le sonrió con cariño. Ahora estarían más unidos que nunca. Pasó un tiempo. Los nahuales perro guardarían 9 días de luto a su nahual caído por ser de alto rango. Eso le dio tiempo a Catarino para recuperarse un poco. Pero Milagros traía la incertidumbre de por qué habían quemado su casa y sin decirle nada a sus protectores fue. Tenía la certeza de encontrar anomalías. Llevaba el rifle cargado con balas benditas. Caminó por horas hasta que entró a su terreno y con nostalgia vio en cenizas el jacalito donde la criaron sus padres. Recordaba muchas cosas, pero el poder nahual no sabía cómo lo había obtenido su padre Matías, ni cómo consiguió esa extraña piel para convertirse en hombre perro. Aunque también se podían transformar sin ella, con el poder chamán habían descubierto cómo hacerlo. Recordaba que los perros malos mataron a su mamá y querían llevársela a ella, pero su papá alcanzó a huir llevándosela para salvarla y ahora estaba sola, parada donde vivió desde pequeña. Empezó a husmear los alrededores. Entonces descubrió la entrada de una cueva que no tenía mucho de haberla cavado. Estaba cubierta con ramas. Miró que a flor de piel sobresalían piedras brillantes. Escarbó con sus manos y descubrió que eran grandes pepitas de oro. Cayó en cuenta del por qué querían casarse con ella o matarla como a sus padres. Los malditos sabían del oro y deseaban robarle las tierras para apoderarse de él. Salió del hoyo para irse. Debía decirle a sus padres adoptivos lo que había descubierto. Pero al salir, 2 nahuales perro quedaron de frente. Se abalanzaron contra ella para destrozarla. La tomaron por sorpresa. No obstante, traía el rifle. Les disparó y un perro cayó boqueando sangre. El otro se detuvo temeroso, en seco. ¿Qué les había echado a las balas que ahora sí podían matarlos? No sabía que estaban benditas y curadas. La muchacha quiso seguir disparando, pero ya no quedaban balas. Sin embargo, tenía el poder para luchar contra él cuerpo a cuerpo, garra con garra, y se transformó en la poderosa perra nahuala que solía ser cuando había peligro. Su contrincante pensó que por ser una hembra sería presa fácil para él y emitió un aullido antes de lanzarse al ataque. No sabía cuán equivocado estaba. La mujer nahuala también era poderosa y se lo demostró cuando de certeros zarpazos acabó con su mísera vida. Tarde se dio cuenta que no debió menospreciar a su rival por ser hembra. Tenía que salir de ahí pronto. Esos perros habían sido mandados a revisar que todo estuviese bien. Si no regresaba, llegarían más y no podría con todos. Pero ya era tarde, porque vio que entre la maleza brillaban muchos ojos rojos. Estaba rodeada de ellos. Entre gruñidos salieron los nahuales perro, cercándola poco a poco. No tenía por dónde huir. Cuando iban a atacarla, de repente sonaron 2 disparos, cayendo 2 bestias muertas. Catarino y su mujer, cuando descubrieron que no estaba, supusieron que la encontrarían aquí,
y vinieron a buscarla. Gritaron que si alguien se movía dispararían. Sus rifles traían balas benditas y esas sí los matarían. Si no creían, le preguntaran a los 2 perros muertos por ellas. Nadie se movió. Sin embargo, quien era el líder dijo que atacaran. Eran muchos y no podrían con todos. La nahuala perra lanzó un rugido, luego lanzó un reto para el jefe. Dijo que ya sabía por qué había matado a sus padres y ahora quería hacer lo mismo con ella. Era para quedarse con sus tierras, ya que tenían oro. Si las quería debía luchar con ella, si es que no le temía a una mujer. Si la mataba, ya no habría nadie quien reclamara las tierras, pero si sucedía lo contrario, dejaran de molestarla. Los nahuales lo vieron interrogantes. Si rechazaba el reto, nadie lo vería como líder y sería muerto por ellos. Emitió un rugido aceptando el reto. Todos abrieron el círculo para darles espacio. La lucha sería a muerte. El perro lanzó el primer zarpazo y ella lo esquivó respondiendo con otro, acertando en plena mandíbula. La velocidad con la que se movía era increíble. Zarpazos iban y venían con rapidez. Catarino y Carmen no alcanzaban a percibir sus movimientos. Tampoco dejaban de apuntar con los rifles. La lucha se tornó cruenta, feroz. Ninguno dejaba de tirar zarpazos. En una de esas, la nahuala fue tocada brutalmente, abriendo tajos en su cuerpo. Pensaron que ya no se levantaría. El perro nahual ya se sentía vencedor, pero parecía que su padre del más allá le daba fuerzas y se levantó más furiosa. Con mucha agilidad, de un salto brincó sobre él, dándole 2 zarpazos por atrás de la nuca. Era una mujer delgada, por lo tanto transformada en perra mucho más ágil. El nahual no se esperaba ese movimiento y cayó de bruces con la nuca cercenada. Sin darle tiempo lo remató cortando su cabeza. Todos estaban asombrados. Una mujer había derrotado al líder. Nadie hacía ningún movimiento. Aún así los rifles seguían apuntando, listos para ser disparados por cualquier movimiento de ataque. De repente todos empezaron a aullar como un acto de reconocimiento a un nuevo alfa. Luego se dispersaron por el monte, respetarían a la vencedora y nunca más la volverían a molestar. La nahuala se fue con sus padres adoptivos. Pronto explotaría la mina y compartiría el oro con ellos. Eran buenas personas y les debía mucho. Desde ahora, Catarino dejaría de sembrar sus tierras.